Los esquemas cognitivos de una persona, conformados por sus valores, principios y aprendizajes evolutivos, constituyen la forma de ser de un individuo. Es decir, determinan cómo se va a comportar y cuáles serán las actitudes más probables que tome ante determinadas situaciones o personas. Hay personas con unos esquemas cognitivos bien estructurados y por ello consiguen adaptarse adecuadamente a todas las circunstancias de sus vidas, además de ir adquiriendo progresivamente cada vez mayores capacidades y confianza en sí mismos. Sin embargo, hay otras personas con unos esquemas cognitivos disfuncionales o inadecuados que les provocan comportamientos erráticos o gran sufrimiento emocional. En este vídeo voy a describir 15 tipos de personas con este tipo de conductas desadaptativas que les provocan malestar o conflictos personales. El primero de ellos es el perfeccionista. Este tipo de persona tiene una gran exigencia hacia sí mismo, expectativas demasiado altas y considera que debe alcanzarlas a cualquier precio, incluso a pesar de su propia felicidad. Tienen pensamientos del tipo «debo ser mejor, tengo que hacerlo perfecto». Y sus consecuencias son la insatisfacción en todo lo que hace, pues es muy difícil alcanzar sus expectativas. Tiene tensión permanente, frustración e irritabilidad. El egocéntrico. Este tipo de persona se cree capaz de conseguir todo lo que desee. En este caso, la exigencia es hacia los demás, que deben satisfacer sus deseos. Tiene pensamientos como «debo obtener lo que quiero», «soy especial» y «los demás deberán satisfacerme». Las consecuencias vienen al no conseguir lo que quieren y tienen grandes sentimientos de rabia, resentimiento y frustración. El dependiente. Este tipo de persona tiene la necesidad de contar siempre con el apoyo de una o varias personas, sobre todo de su entorno más cercano. No se cree capaz de hacer algo solo. Tiene pensamientos del tipo «necesito de los demás, no puedo hacerlo solo». Sus consecuencias es que no cumplen sus propios deseos porque prefieren ser complacientes con los demás por temor a ser abandonados. Viven agobiados por no ser autónomos e independientes, pero tampoco lo buscan. Tienen una actitud pasiva. El vulnerable. Este tipo de persona piensa que algo grave le va a suceder en cualquier momento. Vive con miedo y se siente indefenso. Piensa que algo malo va a pasar, que sería terrible que pasara algo malo. Tiene como consecuencias elevada ansiedad y estado de alerta constante. El controlador. Este tipo de persona tiene miedo a perder el control tanto de sí mismo como de su entorno. Piensa, debo saber lo que pasa en todo momento, siempre debo saber controlarme y no puedo perder el control. Las consecuencias es la sensación de tensión constante y rigidez en la actuación. Además, tiene mucha inseguridad. El sacrificado. Este tipo de persona tiene como finalidad vital sacrificarse por los demás. Piensa que es su deber ayudar y sacrificarse por los otros, por encima de sí mismo. Sus pensamientos son: debo sacrificarme por ellos. Mi vida tiene sentido si me vuelco completamente en ayudar a los demás. Los otros necesitan mi ayuda. Si yo no lo hago, nadie lo hará. Tienen como consecuencia la insatisfacción vital por no pensar en sus propios deseos, agotamiento,
rabia y frustración cuando no ven recompensado su sacrificio. El victimista. Este tipo de persona tiene la necesidad de ser querido y atendido por otros. Considera que está injustamente tratado por las personas, tanto de su entorno como en otras áreas vitales. Muestra queja y desagrado casi en todo lo que le pasa. Los pensamientos frecuentes son: nadie me quiere, la gente es egoísta, los demás no tienen tiempo para mí. Las consecuencias son la insatisfacción vital, la amargura, depresión, resentimiento, rabia interna y manipulación a los demás para conseguir sus objetivos. Tienen una actitud pasivo-agresiva. El abandonado. Este tipo de persona tiene miedo a ser abandonado por sus seres queridos y finalmente de quedarse solo en la vida, a pesar de no tener ningún motivo para pensar tal cosa. Piensan: me abandonarán, nunca encontraré a otra persona igual, siempre estaré solo. Las consecuencias directas es angustia, tristeza, miedo a asumir nuevos compromisos y a abrirse socialmente. Sienten mucha soledad. El suspicaz. Este tipo de persona ve malas intenciones en los demás y tiende a ser desconfiado por norma general. Piensa frecuentemente que el mundo es malo y debe protegerse. No hay que confiar en la gente, los demás quieren hacerme daño. Las consecuencias es la incapacidad de establecer lazos estrechos, comportamiento hostil, estar a la defensiva y desconfianza hacia los demás. El solitario. Este tipo de persona se aparta de los demás. Considera que es un inadaptado en el entorno en el que vive y se mueve. Se considera diferente. Y piensa: nadie me comprende. A la gente no le gusta lo que a mí sí me gusta. Soy diferente. Siente incomprensión y soledad. El indeseable. Este tipo de persona cree que no resulta interesante para nadie. Tiene muy baja autoestima y es el primero que se falta el respeto a sí mismo. Piensa: soy aburrido, no soy atractivo para nadie. Los demás son mejores que yo. Las consecuencias son la frustración, baja autoestima, vulnerabilidad, debilidad emocional, sufrimiento y depresión. El minusválido. Este tipo de persona se siente inferior a los demás, se cree con gran cantidad de defectos y considera que no es merecedor de nada bueno que le suceda. Los pensamientos frecuentes son: no merezco ser querido, tengo muchos defectos, no lo valgo. Y las consecuencias serían insatisfacción vital por creer que no merece ser querido, depresión y baja autoestima. El culpable. Este tipo de persona cree haber hecho algo malo por lo que debe ser castigado. Tiene gran capacidad de autocrítica que suele ser excesiva consigo mismo más que con los demás. Cree en la justicia y se la aplica en primer lugar. Piensa frecuentemente: he hecho algo mal y merezco ser castigado. Tiene como consecuencia la tristeza, la depresión, baja autoestima, gran culpabilidad, arrepentimiento y pensamientos obsesivos sobre el hecho que ha consumado. El incompetente. Este tipo de persona se considera poco capaz de llevar a cabo lo que se proponga. Se ve como una persona torpe, inepto o incapaz para tomar decisiones y conseguir sus metas. Son personas indecisas e inseguras y suelen pensar: todo me sale mal, todo me pasa a mí,
nunca seré capaz de lograrlo. La consecuencia es la desmotivación, sensación de fracaso, desesperanza vital y baja autoestima. Y por último, el tímido. Este tipo de persona siente que los demás se pueden dar cuenta de sus defectos, que le van a juzgar, criticar o evaluar, lo cual considera como algo terrible. Piensa, los demás se van a dar cuenta realmente de cómo soy, de lo poco que valgo y me dejarán de lado. Las consecuencias son el aislamiento social, la soledad, inseguridad, baja autoestima, evitación y pensamientos de autorreferencia. Como vemos, todos estos tipos de personas sufren determinadas consecuencias derivadas de sus conductas, pensamientos y emociones. Si te has sentido identificado o identificada con alguno de estos tipos y reconoces las consecuencias provocadas en tu propia vida, te recomiendo que acudas a un psicólogo con el que poder trabajar los aspectos disfuncionales de tu forma de ser. Quizás no sea tan difícil cambiarlos y comenzar a ser feliz.